Buenos días. Han hecho un gran trabajo al venir hasta aquí venciendo el calor. Oremos juntos. Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias, Señor, porque por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz nos has salvado y ahora nos has puesto dentro de la iglesia, que es el cuerpo del Señor, donde tú mismo estás con nosotros y obras. Gracias porque nos cuidas, nos haces crecer y además nos consideraste fieles, concediéndonos la gracia de hacer la obra de Jesucristo en distintos lugares y en diversas responsabilidades. Te pedimos, Señor, que hasta el día en que lleguemos a la patria celestial, nos sigas proveyendo siempre con tu palabra y con el poder del Espíritu Santo, para que podamos cumplir plenamente todas las misiones que nos has encomendado. El retiro de verano, donde se proclama la palabra de vida eterna, continúa realizándose y ya ha llegado a su 5ª sección. Padre Dios, te damos sinceramente las gracias porque a medida que avanza cada sección, nos concedes la gracia de ver con nuestros ojos, oír con nuestros oídos y compartir con el corazón la alegría de ver a muchas almas recibiendo la salvación. Te pedimos, Señor, que estés con nosotros hasta el final, que nos ayudes y obres en medio de nosotros para que aún más almas puedan volver a ti y ser salvas. Fortalece nuestra iglesia para que no solo en Corea, sino en todas partes del mundo podamos enviar misioneros que proclamen el Evangelio. Y donde quiera que vayan los misioneros, que el Evangelio de la gracia del Señor sea anunciado y que la iglesia del Señor sea firmemente establecida. Señor, obra por la gloria de tu nombre. Esta mañana queremos examinarnos a nosotros mismos y reflexionar sobre nuestra vida a la luz de la palabra del Señor. Padre Dios, despiértanos con la palabra que necesitamos. Oramos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, que nos ama. Amén. Busquemos Gálatas capítulo 4 en la Biblia. Gálatas capítulo 4. Desde el versículo 18 hasta el 20, leamos juntos Gálatas capítulo 4, desde el versículo 18 hasta el 20. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Este libro de Gálatas es la palabra que el apóstol Pablo dio a los santos de la iglesia de Galacia. En esta iglesia de Galacia, en especial, llegaron los judaizantes legalistas y ellos predicaban otro evangelio. Por eso si vemos en Gálatas capítulo 1 dice, no hay otro evangelio. Si os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Ellos decían, también hay que guardar el día de reposo y también hay que recibir la circuncisión. Solo si guardan toda la ley literalmente podrán ir al cielo. Originalmente, esta religión judía, el judaísmo que nosotros los judíos creemos es el original. ¿Ustedes creen en Dios a través de Jesucristo? Bien. Pero deben recibir la circuncisión que nosotros creemos, deben guardar el día de reposo, deben dar el diezmo rigurosamente, deben guardar correctamente los días, los meses, los tiempos, etc. Estas obras de la ley que nosotros hacemos, ustedes también deben hacerlas. A través de eso, el hombre no es justificado por las obras de la ley.
¿Qué era lo bueno para estos santos de Galacia que han recibido la salvación y saben eso? No solo las obras, sino recibir la salvación por la fe. Eso es lo bueno. Bueno es mostrárselo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Este Evangelio, la buena obra que Jesucristo cumplió en la cruz, eso es lo que debemos testificar y predicar en todo momento. Y ahora la persona que ha vuelto a nacer como hijo de Dios, nacido de nuevo, es diferente de la gente del mundo. También cuando recibimos el bautismo, aunque ya lo estudiamos, el viejo hombre muere y nace de nuevo como un nuevo hombre y vive una nueva vida como una nueva criatura. El objetivo de vivir esta nueva vida es alcanzar la imagen de Cristo. Esa imagen de Cristo dentro de mi corazón y las palabras que Cristo dijo y ciertos actos o acciones que Cristo hizo o las obras de Cristo, a través de esas cosas el apóstol Pablo dijo que seguirá esforzándose para que se pueda formar la imagen de Cristo. En la región de Galacia, originalmente, los judíos hablaban constantemente de otro evangelio y lo predicaban tanto que el apóstol Pablo lo señaló y reprendió con mucha fuerza y severidad. Pero aquí quisiera estar con vosotros ahora mismo. Aunque en ese momento no podía estar con ellos, si pudiera estar con ellos, cambiar de tono significa que hacia vosotros, es decir, hacia los santos de la iglesia de Galacia, quería tratarlos con un corazón muy manso. La razón fue, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Como estaba lejos, realmente no sabía si estaban viviendo correctamente según el evangelio que el apóstol Pablo o los apóstoles testificaron. Por eso el apóstol Pablo expresó el ardiente deseo de ver directamente a los santos de Galacia, oír sus testimonios y ver cómo estaban llevando su vida cristiana. Bien, pero aquí, la vida del discípulo de Cristo, esta es ya la tercera sección. Así que hoy he elegido como título, Formad la imagen de Cristo. Pero lo primero que mencioné respecto a la vida del discípulo de Cristo fue en Juan capítulo 13, versículos 34 al 35. Jesús mismo dijo, «Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros». ¿Quién es un discípulo de Jesucristo? Todo aquel que ha escuchado el Evangelio de salvación, lo ha creído y ha nacido de nuevo como hijo de Dios, es un discípulo de Jesucristo. Por eso, si vemos al final de Mateo capítulo 28, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿No significa eso que debían predicarles el Evangelio para que sean salvos y nazcan de nuevo como hijos de Dios? Todos los que han recibido la salvación por el Evangelio y han nacido de nuevo como hijos de Dios son discípulos de Jesucristo. Pero esos discípulos de Jesucristo, si os amáis unos a otros, si se vive así, significa que se está viviendo correctamente como verdaderos discípulos. Pero nosotros, como personas naturales, en el estado original con la naturaleza pecaminosa del viejo hombre y la inclinación al pecado, no podemos amar como Dios exige. Por eso se dice que el amor de Jesucristo ha sido derramado en nuestro corazón, ¿verdad? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.
Cuando recibimos la salvación, recibimos el amor de Dios, eso es haber recibido el Espíritu Santo y eso significa que Jesucristo vino a morar en nosotros. Todas estas expresiones significan lo mismo. Por eso el amor de Cristo, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y la Biblia dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo es amor. Por eso estudiamos antes 1 de Pedro capítulo 1 versículo 22, ¿verdad? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Cómo lo hizo Dios? Para el amor fraternal no fingido. Por eso, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Eso es el primer mandamiento nuevo que un discípulo de Jesucristo debe cumplir y es algo muy importante. El amor en gran parte consiste en el perdón de pecados, y el perdón de pecados se hace con el corazón, y en el cuidado y el servicio que se realizan con las manos y los pies. Nosotros, con el corazón, perdonamos los pecados de los hermanos y hermanas, y no solo perdonamos, sino que también los cuidamos y los servimos. Eso es guardar el nuevo mandamiento de amaos unos a otros. Por eso que llamamos perdón, en realidad, humanamente hablando, hay cosas que no se pueden perdonar, pero así como Dios me perdonó, así debemos perdonar. Veamos la Biblia en Colosenses, Gálatas, Efesios, después Filipenses y luego viene Colosenses. Colosenses capítulo 3. Leamos también los versículos 13 y 14 del capítulo 3 de Colosenses. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. De la manera que Cristo os perdonó. Si solo perdonamos como el Señor me perdonó, entonces podemos perdonar a cualquiera, incluso a un enemigo, ¿no es así? Nosotros, siendo pecadores que no habíamos recibido la salvación, al oponernos a Dios, éramos llamados enemigos. Por eso decir que hay que amar al pecador se expresa como decir que hay que amar al enemigo. En Efesios también se encuentra la misma palabra. Perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Por eso, en el canto de alabanza del Evangelio que cantan los niños, dejando rencores, luchas y celos, amémonos juntos. ¿Verdad? Dejando rencores, luchas y celos, amémonos juntos. Por eso la Biblia dice, el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Dentro de la iglesia, el diablo constantemente trata de separarnos, que nos odiemos entre nosotros, que nos envidiemos, que sintamos celos, que nos comparemos unos con otros y hace que seamos así. Pero no hagamos eso. Dejémoslo todo y amémonos unos a otros. Dice que debemos amar como Cristo me amó y ese amor se cumple dentro del corazón. Y luego dice que debemos dar un paso más y servir a los hermanos y hermanas. Servir, eso es lo que dice. Servir a Dios y servir a los hermanos y hermanas. Por eso también en Mateo, respecto a Jesús, dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Aunque como el Creador que creó el universo y todas las cosas, como Dios Creador, era digno de ser servido. Pero no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
¿Para qué vino Jesús a este mundo? Vino para amar. Por eso vino para perdonar y también vino para servir. Se dice que el amor se realiza en el lugar más bajo. La cruz de Jesús es el lugar más bajo de este mundo. En ese lugar más bajo del mundo se manifestó el amor de Dios que salva a toda la humanidad y sirve a toda la humanidad, a todas las personas. Por eso, las personas que han comprendido este amor de Dios se van volviendo cada vez más humildes. El apóstol Pablo también dijo: yo soy el más pequeño de los apóstoles. Y más adelante, cuando escribió la carta a los Efesios, en Efesios capítulo 3, versículo 8 dice: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Él seguía descendiendo. ¿Por qué? Porque es en ese lugar donde el amor se cumple y donde se realiza el servicio. El apóstol Pablo no estaba en una posición desde donde gritaba con voz fuerte desde lugares altos ni controlaba a los demás. Por eso, un evangelista dijo que una actitud de tratar de controlar a los santos, de juzgar, de dominar desde arriba y de querer ser servido es haber aprendido la Biblia al revés. Estoy de acuerdo. No se trata de querer dominar a alguien, sino que incluso el apóstol Pablo dijo en la Biblia: no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. No con una actitud de querer enseñorear desde arriba, sino con una actitud de ayudar desde abajo y de servir desde abajo. Por eso quien intenta enseñorear a los hermanos y hermanas es como aquel que quiere ponerse por encima de Jesús. Servir a los santos es servir al Señor, es servir a Jesús, es servir a Dios. Por eso dice: pues el que no ama a su hermano, a quien no ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Eso no es amar. Amar y servir a los hermanos y hermanas visibles es en sí servir al Señor. En el camino a Damasco, Saulo se encontró con Jesús. Jesús le dijo a Saulo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo se sorprendió mucho. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Saulo en ese momento perseguía a los cristianos que creían en Jesús. Los arrestaba y los encarcelaba. Cuando apedrearon a Esteban, él estaba detrás dirigiendo todo. Perseguir a los cristianos que creen en Jesús, a los hijos de Dios, es lo mismo que perseguir a Jesús. Y servirles es servir a Jesús, es servir a Dios. Jesús mismo dijo: el que quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro siervo. La vida de los cristianos es justamente esa. Es completamente al revés del mundo. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. A muchos les gusta ocupar puestos elevados y recibir servicio, pero obedecer la voluntad de Dios y guardar su palabra es más bien bajarse rápidamente de esos lugares altos, ¿no es así? Veamos Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Desde el versículo 24 hasta el 27. Lucas capítulo 22, desde el versículo 24 hasta el 27. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor.
Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Leamos juntos el versículo 27. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Jesús no estuvo entre los discípulos como quien se sentaba a la mesa, sino como quien servía. Antes de iniciar su vida pública, Jesús trabajó como carpintero, una profesión muy humilde en este mundo. Hacía sillas, mesas y otras cosas, realizando el oficio de carpintero. Por eso incluso en este mundo, él estaba acostumbrado a servir a los demás. Incluso cuando andaba con sus discípulos, era él quien les traía agua, les preparaba el lugar para dormir y se ocupaba de atenderlos y servirles. Por eso los discípulos a veces se confundían y no tenían claro si Jesús era realmente el Cristo, el Hijo de Dios. Lo olvidaban. ¿Por qué? Porque Jesús no se comportaba como quien viniera a ser servido, sino como quien servía en medio de ellos, ocupándose de los trabajos difíciles. Por eso los discípulos no comprendían del todo quién era Él. Más adelante, cuando Jesús resucitó después de morir por nuestros pecados, al encontrarse con Él resucitado, ellos por fin comprendieron. Por fin comprendieron que aquel Jesús con quien habían comido, dormido y convivido durante 3 años era Señor mío y Dios mío, como también lo confesó Tomás en ese momento, ¿no es así? Durante su vida pública, Jesús nos mostró qué es verdaderamente el amor. Por eso, ¿cuál es el primer principio en la vida de un discípulo de Jesucristo? Amarse los unos a los otros, perdonar y servir. Segundo, busquemos en la Biblia Marcos capítulo 8. Es Marcos capítulo 8. El versículo 34 de Marcos capítulo 8, que estudiamos en la segunda parte. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, leamos juntos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Está hablando a los discípulos sobre cómo deben vivir, describiendo la vida del discípulo de Cristo. Pero no solo se dirige a los 12 discípulos presentes, sino también a la multitud que eran seguidores de Jesús. Entonces, ¿cómo deben vivir los cristianos que han recibido la salvación? Dice, si alguno quiere venir en pos de mí. Es decir, si uno quiere vivir correctamente como cristiano y como discípulo de Jesús, primero, niéguese a sí mismo, segundo, tome su cruz y sígame. En Lucas capítulo 9 está escrito, tome su cruz cada día y sígame. Dice cada día. Niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo es no intentar hacer las cosas según mi propia voluntad, sino encomendarme a la voluntad de Cristo. Negarse a sí mismo significa entregarse para que Cristo me enseñoree. Lo que más estorba eso es el orgullo. Por eso, si un cristiano que ha recibido la salvación quiere seguir pronto al Señor, lo primero que debe desechar es el orgullo. Cuando uno desecha el orgullo, su autoestima se eleva. La vez pasada, el pastor habló de manera muy conmovedora sobre la autoestima. Hay que desechar el orgullo para que aumente la autoestima. Es cierto.
Hay que desechar el orgullo y también desechar cualquier deseo por las cosas de este mundo. Entonces, ¿acaso Dios no nos dará cosas buenas de este mundo? Sí, nos las da. Nos las da todas. Vean lo que le dio a Salomón. Vean lo que le dio a David. Vean lo que le dio a José. Vean lo que el Señor dio a los reyes justos del Antiguo Testamento. Aunque no deseemos esas cosas, Él sabe lo que necesitamos y por eso da a cada uno de manera diferente. ¿Por qué Dios no me da un poco más de riqueza? ¿Por qué no me la da? Probablemente sea porque eso es lo que conviene para esa persona. Porque si a esa persona se le da mucho, podría arruinar su fe por causa de ello y en lugar de apoyarse en el Señor, podría depender de su riqueza y posesiones y alejarse de la fe. Por eso Dios dice, bástate mi gracia. Lo que conviene es que dentro de esa gracia que el Señor ha permitido hasta ahora, nos amemos unos a otros, tomemos cada uno su cruz y sigamos haciendo la obra del Señor. Eso es lo que es correcto ante los ojos de Dios. Pero según el tiempo, Dios también empobrece y enriquece, abate y enaltece. Eso lo hace Dios. La cuestión es entregarme a mí mismo para que Cristo sea quien me enseñoree. Jesús dijo, «He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí». No vino para hacer su propia voluntad, sino la voluntad de Dios. Jesús no hablaba sus propias palabras, sino que decía las palabras que el Padre le había dado. Él mismo se despojó a sí mismo, negándose totalmente a sí mismo y entregando incluso su vida para cumplir la voluntad de Dios. Se entregó por completo a Dios. Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 10. Juan capítulo 14, versículo 10. ¿Leemos juntos? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Esto es negarse a uno mismo. Es entregarse por completo al Padre. Es ofrecerse a uno mismo. Eso es lo que significa negarse a sí mismo. En el huerto de Getsemaní, Jesús oró toda la noche antes de enfrentar la cruz. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y se entregó a sí mismo, se negó a sí mismo. Así es. Por eso el apóstol Pablo, antes de ser salvo, era una persona muy destacada. Su padre era rico. Por eso pudo enviarlo desde Tarso hasta Jerusalén a estudiar. Tenían dinero. Además, Saulo era un genio. Por lo que vemos en sus memorias y conocimientos, era realmente genio, y su liderazgo no era común. Era capaz de arrastrar a la gente de tal manera que fue el cabecilla en la persecución contra los cristianos. Cuando iba camino a Damasco para capturar cristianos, llevaba consigo a otras personas, costeando él mismo toda la comida y los gastos. Su posición era tan alta que podía ir donde los sumos sacerdotes y obtener cartas oficiales. Si las cosas hubieran seguido así, habría sido un joven con un futuro brillante en Jerusalén, en la tierra de Judea. Además, cuán bien obedecía Pablo la palabra de Dios. Él mismo dijo, en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, y también hebreo de hebreos.
Además, los fariseos, ¿cuánto se esforzaban por vivir conforme a la palabra de Dios? Dijo, fariseo de fariseos. Incluso el apóstol Pablo escribió en la Biblia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¡Wow! ¿Quién podría atreverse a decir algo así? Que era irreprensible en cuanto a la ley. Pero ese mismo apóstol Pablo, después de haber recibido la salvación, dijo que todo aquello de lo que antes se enorgullecía, lo había dejado. Dijo que lo consideraba como basura. Veamos lo que dice la Biblia en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, a partir del versículo 4. Filipenses capítulo 3, desde el versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Leamos juntos los versículos 7 y 8. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, Dios desechó todo el conocimiento que el apóstol Pablo había adquirido antes de recibir la salvación, como el conocimiento y la ley, y no lo utilizó. No, lo utilizó todo. Lo mismo sucede con los estudios, el conocimiento, los talentos, la salud, el tiempo y todo lo que hayamos adquirido antes de recibir la salvación. Dios los usa después de que recibamos la salvación. Sin embargo, eso no significa que Pablo se haya glorificado de esas cosas, ni que se haya entregado a Cristo sin negarse a sí mismo. El Espíritu de Jesucristo en el corazón, que es Jesús mismo, entregarse a Él para que sea quien enseñoree mi vida, es lo más noble en este mundo, es lo más valioso. Y en el cielo será una gloria y recompensa que brillará por la eternidad. Jesús quiere, después de salvarme, hacer su obra en mí y a través de mí. Por eso fue crucificado, como está escrito, para que vivamos juntamente con Él. Él desea vivir conmigo. Pero si constantemente lo empujamos fuera, no negamos a nosotros mismos, sino que negamos a Cristo, eso entristece al Espíritu Santo, entristece a Jesús. El apóstol Pablo, imitando a Cristo, vivió una vida entregada al Señor, permitiendo que Él lo enseñoreara. Renunció a su orgullo y a sus propios pensamientos. Por eso, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 31 dice, «Cada día muero». Todos los días surgen deseos de la carne, pero para que el Señor me enseñoree, debo renunciar a eso, debo hacerlo morir. Por eso está escrito, cada día muero. Ahora busquemos 2 Corintios capítulo 10. 2 Corintios capítulo 10, versículos del 3 al 5. 2 Corintios capítulo 10, versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne,
porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Leamos juntos el versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto es negarse a uno mismo. Todos los pensamientos propios, llevarlos cautivos y hacer que se sometan a Cristo. Eso es lo que significa entregarse. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Antes de que Jesús llevara la cruz, cuando él decía estas palabras, los discípulos se sentían incómodos. ¿Qué fue lo que dijo? Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿La cruz? ¿Llevar la cruz? En la época de Jesús, cuando Roma gobernaba la tierra de Judá, la tierra de Israel, las personas que recibían la pena de cruz cargaban su propia cruz hasta el lugar donde serían crucificadas. Por eso, para ellos, la idea de llevar una cruz resultaba incómoda. Se preguntaban, ¿acaso hemos cometido algún crimen? No podían entender estas palabras. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y también dijo que si alguien quiere seguirlo, entonces todos, sin excepción, deben tomar su cruz y seguirlo. Entonces, ¿cuál es la cruz nuestra que debemos llevar? La cruz que llevamos se puede considerar principalmente en dos grandes aspectos. Uno es la cruz del perdón, perdonar los pecados de otros. Jesús también oró en la cruz diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esteban también hizo la misma oración justo antes de morir apedreado. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Esa es la cruz que uno lleva. Jesús también dijo que llevó su cruz y subió al Gólgota. Por eso, lo único que era de Jesús en este mundo fue una sola cosa, la cruz. Jesús tomó prestada la familia de José, tomó prestado el vientre de María, todo lo usó prestado, pero hubo una sola cosa que fue suya, la cruz de Jesús, su propia cruz. Si hay alguien aquí que sea más pobre que Jesús, levante la mano. Todos somos más ricos que Jesús, ¿no es así? La cruz del perdón que Jesús llevó, también esta cruz propia que nosotros llevamos es la cruz del perdón de los pecados de otros. Así como en la cruz se debe morir para que los pecados de otros sean perdonados, nosotros también, para perdonar los pecados de otros, debemos llevar nuestra propia cruz y morir. Jesús también murió por este pecado, así que yo también moriré. Seguiré en pos de Jesús, la cruz del perdón. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Esa cruz del perdón debemos llevarla y seguir al Señor. Porque si uno se dedica a condenar a otros, a criticarlos continuamente, a quejarse y a expresar insatisfacción, entonces es difícil seguir en pos de Jesús. Cuando alguien peca contra nosotros, nuestro corazón se llena de dolor. Ese dolor es indescriptible. Sin embargo, vivir una vida que perdona y abraza a esa persona es lo que significa llevar la propia cruz. Cuando uno perdona, su corazón se alivia. Pero si no se logra perdonar, ese no poder perdonar sigue hiriendo a uno mismo. Es uno mismo quien se causa sufrimiento. Eso rompe la paz, rompe la armonía. La cruz que llevo es esta, la cruz del perdón de los pecados de otros.
Y otro aspecto, la cruz propia que uno lleva es la cruz de la santificación. Es la cruz que me va limpiando poco a poco. La cruz propia que el santo lleva es el lugar donde clava y hace morir su naturaleza pecaminosa y su orgullo. El lugar donde se hace morir el orgullo propio y también se va crucificando constantemente conforme van surgiendo la naturaleza pecaminosa y las tendencias del pecado es la propia cruz. Cuando llevamos nuestra cruz y seguimos al Señor, la cruz nos recuerda constantemente que hemos muerto respecto a nuestro pecado. ¿Por qué cuando nos bautizamos entramos y salimos del agua? Es para mostrar ante muchos testigos, ante mí mismo y ante Dios, que he muerto así. Por eso se trata de vivir esa vida de verdad. La naturaleza pecaminosa que surge en mí, mi orgullo, mis inclinaciones hacia el pecado, los deseos de la carne, las pasiones del cuerpo, todas esas cosas hay que hacerlas morir en la cruz una y otra vez. El apóstol Pablo dijo en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Mas vive Cristo en mí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Distinguir claramente mis pecados y faltas, limpiarlos. Eso es vivir una vida santa y distinguida. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Por lo tanto, hay que separarse del pecado constantemente, separarse de ese pecado que me invade y cada vez que haya pecado, clavarlo en la propia cruz. En Gálatas capítulo 5 versículo 24 también está escrito: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Eso es la propia cruz. Por eso el santo cada día cuando surgen dentro de él su naturaleza pecaminosa, deseos carnales, orgullo, codicia y demás, debe clavarlos en su propia cruz. Eso es llevar la propia cruz y seguir tras el Señor. Eso es morir al pecado y vivir para la justicia. Veamos Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, desde el versículo 6. Leamos hasta el versículo 11. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Leamos juntos los versículos 10 y 11. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿qué hay que hacer para vivir así? Todas las cosas que surgen en mí, ¿con qué debo reemplazarlas? A veces lo decimos, ¿verdad? Este vaso está lleno de aire. Entonces, si queremos vaciar el aire, supongamos que este aire representa los deseos de la carne, la naturaleza pecaminosa, las inclinaciones al pecado o el orgullo y cosas así que estorban la vida cristiana. ¿Cómo hacemos para vaciarlo? No es cuestión de esforzarse y luchar por sacarlo, sino que simplemente hay que llenarlo con agua, ¿verdad? En otras palabras, si quiero desechar todo lo que surge en mí, si quiero hacerlo morir, ¿con qué debo llenarlo? Debo llenarlo con la voluntad de Jesucristo. Es decir, en lugar de que yo me enseñoree a mí mismo, debo ofrecerme como una persona enseñoreada por Dios. Y esa persona enseñoreada por Dios es quien está verdaderamente vivo.
Así como dice aquí, consideraos vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Qué significa ese vivo? Así como se vacía el aire y se llena de agua, nosotros también vaciamos todas esas cosas, las consideramos como basura y llenamos el interior con Jesucristo, con el Espíritu Santo, con la palabra. Y si vivimos conforme a eso, esa es la vida de los vivos. Es entregar el control de uno mismo para que Dios nos enseñoree. La cruz propia del cristiano nos hace decidir continuamente que el pecado no nos enseñoree más. Por eso en Romanos capítulo 6, versículo 14 está escrito: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Entonces, ¿quién enseñorea? Cristo, el Espíritu Santo, Jesús, la palabra, la iglesia. Las cosas que pertenecen a Cristo y a Dios enseñorean sobre mí, y por eso el pecado no puede enseñorearme. Esa es la vida que Dios quiere que vivamos. Hasta aquí fue la segunda parte. Hoy es la tercera parte. Originalmente el tema de hoy era formar la imagen de Cristo, ¿verdad? Hablaré todo lo posible mientras el tiempo lo permita. Volvamos a Gálatas capítulo 4. Solo leamos Gálatas capítulo 4 versículo 19. Gálatas capítulo 4 versículo 19. Leámoslo juntos. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Bien, ¿qué es la imagen de Cristo? Presten atención. Originalmente fuimos creados a imagen de Dios, ¿verdad? La imagen de Dios es el Espíritu. Ese Espíritu es el Espíritu Santo. En inglés, Holy Spirit. El Espíritu Santo significa Espíritu Santo o Espíritu Sagrado. Entonces la imagen de Dios es un Espíritu Santo, es santidad. Es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Jesús y también es el Espíritu de Dios. Ahora, hasta que Cristo sea formado, significa que internamente en nuestro corazón se forme la imagen de Cristo y que también externamente en nuestra vida se refleje esa imagen de Cristo. En otras palabras, esto se llama salvación de carácter. Es decir, nuestro carácter debe llegar a parecerse al de Cristo. Así como un niño no crece de golpe de un día para otro, tampoco nuestra personalidad o el carácter de Cristo se forma en nosotros de la noche a la mañana. Un niño pequeño, hasta que empieza a gatear, pararse y caminar, se cae innumerables veces, ¿verdad? Sigue cayéndose y luego finalmente se pone de pie y camina. De la misma manera, también nosotros, hasta formar el carácter de Cristo, crecemos pasando por muchos fracasos mientras luchamos contra los deseos de la carne, las pasiones de la carne, los deseos del mundo o las artimañas del diablo. Pero para esa obra, el apóstol Pablo hizo el trabajo de parto. Es decir, no sucede automáticamente. En otras palabras, se nos está diciendo que debemos formar el carácter de Cristo en nuestro interior. La salvación del carácter significa formar la personalidad de Cristo en nosotros. Y el lugar donde el carácter de Cristo se manifiesta mejor es en el capítulo del amor, 1 Corintios capítulo 13, especialmente desde el versículo 4 hasta el 7, ¿verdad? Cuando dice el amor es, esa expresión es lo mismo que decir Jesús es o Cristo es. ¿Qué es lo primero que dice el amor es? El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, es decir, no hay celos, ni envidia, ni comparación. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no busca enaltecerse.
El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es Jesús. Esa es la personalidad y el carácter de Jesucristo. Alcanzar esto es lo que significa salvación del carácter. Son 15 en total. Cuando adquirimos estos 15 caracteres de Cristo, es decir, su personalidad, el amor de Cristo se manifestará tal cual a través de nosotros en nuestra vida cristiana. Yo entrego mi cuerpo al Señor y me convierto en lo que este mundo llama un avatar de Cristo. ¿Conocen el término avatar? La película Avatar se estrenó por primera vez en 2009, ¿cierto? Si miramos esa película, por fuera parece un largo y azul navy, pero por dentro es Jake Sully, un ex marine que quedó discapacitado. Entonces Jake Sully, que no puede usar nada de la parte inferior de su cuerpo, ¿a dónde entra? Entra dentro del avatar. El cuerpo es el avatar, pero por dentro es Jake Sully. ¿Y el avatar se mueve según la voluntad de quién? Se mueve, habla y actúa según la voluntad de Jake Sully. De cierta forma, nosotros también somos lo que alguien ha llamado pequeño Jesús. Pequeño Jesús. Es decir, Jesús obra dentro de mí y a través de mí los pensamientos de Jesús, el corazón de Jesús, las palabras de Jesús, las acciones de Jesús y la obra de Jesús se cumplen. De alguna manera, somos el avatar de Jesús. Esto es algo que hay que decir con cuidado, que seamos personas de Cristo, que seamos cristianos. Significa que debemos formar la imagen de Cristo en nosotros. Antes cité Gálatas capítulo 2 versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Para que Cristo viva en mí, debo entregarme completamente. Solo entonces la imagen de Cristo se formará a través de mí. Y lo que ahora vivo en la carne, sí, seguimos viviendo en la carne, igual que el avatar sigue viviendo. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En la fe. ¿Saben qué es la fe? La fe es tener a Jesucristo en uno mismo. Eso es estar en la fe. En 2 de Corintios capítulo 13 versículo 5 también lo dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. La persona en la que no está Jesucristo no puede ir al cielo, es cierto, ¿verdad? Si decimos que tenemos fe, entonces Jesucristo está dentro de nosotros. Y no es que Cristo esté dentro de mí durmiendo, sino que vive. Él gobierna mi corazón, dirige mis pensamientos, controla mis palabras, regula mis acciones y realiza la obra de Dios en esta tierra, cumple la voluntad de Dios en esta tierra. Eso es la vida cristiana, ¿no es así? Un buen discípulo de Cristo es quien vive con el corazón de Jesucristo. Lo que Dios aborrece más es el doble corazón. Tener el corazón de Jesucristo, pero también tener otro corazón, eso es un doble corazón. Dios aborrece el doble corazón. En la Biblia está escrito que Dios aborrece el doble corazón. Veamos 2 de Crónicas, capítulo 11, versículo 16. 2 de Crónicas, capítulo 11, versículo 16.
Segunda de Crónicas, capítulo 11, versículo 16. Leamos juntos. Tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. Miren a Jeroboam. Como dice en el versículo 15, y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. El reino del norte de Israel se apartó completamente de Dios, levantó ídolos y estableció sacerdotes según su propio parecer. Entonces los levitas, que en el pasado habían estado al frente del servicio a Dios, dijeron: esto no está bien. Por eso todos ellos bajaron al sur de Judá, donde estaba el templo de Jerusalén. ¿Y quiénes más bajaron junto con ellos? De todas las tribus de Israel hubo personas que habían puesto su corazón en buscar a Dios. De entre las 10 tribus del norte, algunos descendieron con un corazón íntegro y se establecieron en la tierra de Judá. A ellos simplemente se les llamó judíos. Pero dentro de ese grupo de judíos también había personas de las otras 10 tribus que servían a Dios. También cuando vino Jesús fue así. Ellos se habían dispersado por todo el mundo, pero regresaron. Y más adelante, en la primera mitad de la gran tribulación de 7 años, 144,000 personas, 12,000 de cada tribu, serán salvas, ¿verdad? Son sus descendientes. El reino del norte de Israel ofreció sacrificios a los ídolos, estableció sacerdotes por su cuenta y se apartó de servir a Dios. Pero los que habían puesto su corazón en buscar a Dios, es decir, no con un doble corazón, esos fueron los que siguieron a los levitas y subieron a Jerusalén. Ellos fueron el grupo que verdaderamente servía a Dios. Vamos a ver 2 de Crónicas, capítulo 12, versículo 14. Está justo al lado, así que busquémoslo juntos. Leamos el versículo 14. E hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. El mal del que habla la Biblia va mucho más allá del pecado moral. ¿Cómo decirlo? Tiene una profundidad mucho mayor. Por ejemplo, que Roboam no dispusiera su corazón para buscar a Jehová fue considerado maldad ante los ojos de Dios. Aunque uno no cometa pecados morales, no disponer el corazón para buscar al Señor también es pecado. Y eso aplica incluso para nosotros, los que ya hemos recibido la salvación. Es un pecado que corresponde a la vida después de la salvación. Habían puesto su corazón en buscar a Dios. Por eso es necesario afirmar bien este corazón. Hay que clavarlo firmemente sobre el fundamento. En el Salmo capítulo 57, versículo 7 dice: pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Cuando el corazón está dispuesto, cuando Dios está firmemente establecido en el corazón, entonces el canto de alabanza se vuelve algo propio. La alabanza se hace parte de uno mismo y uno llega a unirse con ella. A veces eso lleva a derramar lágrimas, otras veces a recibir una gran conmoción en el corazón o también a experimentar un gozo y una alegría inmensos. ¿Qué es eso? Que el corazón está dispuesto, está firme, no está dividido. Pero cuando se quiere tener un doble corazón, ¿qué significa tener el doble corazón? Estar atado al mundo, a los deseos de la carne, dejarse seducir por el diablo cuando susurra suavemente. Todo eso es tener un doble corazón. Por eso, a los santos de la iglesia de Corinto, en 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 58, les dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Está diciendo: no se muevan, no tengan un doble corazón.
También nuestros pensamientos deben estar atados a los pensamientos de Cristo, a los pensamientos de Jesús, a los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios originalmente, como dice en el Salmo capítulo 139, versículo 17, «Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos, son innumerables». Dios tiene muchísimos pensamientos acerca de nosotros, y esos pensamientos son verdaderamente preciosos. En realidad, lo que una persona es depende de lo que piensa. La Biblia dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que una persona es depende de lo que piensa en su corazón. Todo en nuestra vida comienza con los pensamientos del corazón. El corazón y los pensamientos de una persona determinan su carácter y su personalidad. Por eso debemos cuidar bien nuestros pensamientos. No debemos tener un doble corazón ni pensamientos divididos. Lo que quiero decir es que no debemos ser como las llamadas hermanas, ¿voy o no voy? Seguramente no conocen esta expresión coreana, pero el término hermanas voy o no voy es una forma coloquial de referirse a las personas que están constantemente dudando. ¿Voy al retiro o no voy? ¿Voy o no voy? Ese es un doble corazón. Perdón por la expresión, pero no debemos ser así. Nuestro corazón debe estar completamente entregado a Jesucristo. ¿Acaso Jesucristo diría, bueno, ¿voy o no voy? Claro que no. El corazón debe estar plenamente dispuesto. Porque en esta vida hay pensamientos que vienen de Dios y pensamientos que vienen del hombre. Pedro, por ejemplo, cuando Jesús le preguntó, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondió correctamente, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En ese momento, Pedro pensaba como Dios. Pero luego, cuando Jesús anunció que debía morir en la cruz, Pedro le dijo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Es decir, yo no permitiré que eso te pase. Entonces Jesús lo reprendió fuertemente. Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Hay pensamientos que vienen de Dios y pensamientos que vienen del hombre. Y los pensamientos humanos se oponen a los pensamientos de Dios, ¿verdad que sí? Además, debemos saber que el diablo también influye en nuestros pensamientos. Miren a Pedro, justo después de haber hecho una gran confesión de fe, ¿qué pensamiento le metió el diablo? Señor, ten compasión de ti. Fue el pensamiento del hombre y el diablo se lo puso. ¿Y qué pasó con Judas Iscariote? El diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. No debemos pensar que el diablo no se mete con nosotros. Él nos da esos pensamientos, los mete sutilmente en nuestra mente. Y cuando eso sucede, ¿qué debemos hacer? Rechazarlos por completo, expulsar esos pensamientos y entregar nuestra mente a los pensamientos de Cristo. Eso es precisamente lo que significa formar la imagen de Cristo. Por eso en Romanos también se nos habla del pensamiento carnal y del pensamiento del Espíritu. Y está escrito por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Por eso debemos entregar nuestros pensamientos a Dios. Para eso, primero debemos entregar nuestro corazón a Él. Veamos Proverbios capítulo 23. Veamos Proverbios capítulo 23. Versículo 7. Proverbios capítulo 23, versículo 7. Leamos juntos. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es Él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Su pensamiento en su corazón. Los pensamientos del corazón. Debemos entregar a Dios estos pensamientos del corazón.
Veamos el versículo 26. Leemos juntos el versículo 26 también. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Esa persona es cristiana o es una persona del mundo? ¿A dónde ha entregado su corazón? Pues la palabra del Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón. Entrégame tu corazón. Entonces yo enseñorearé tu corazón, gobernaré tus pensamientos, yo me encargaré de todo. Protegeré tu corazón y tus pensamientos del diablo. Así dice Dios. Sí, es cierto. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, veamos desde el versículo 6. Leamos también juntos desde el versículo 6 hasta el 7 de Filipenses capítulo 4. Leamos juntos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Quién guarda mi corazón y mis pensamientos, ese corazón y esos pensamientos malos que el diablo introduce poco a poco? Es el Señor quien los guarda. Por eso dice, dame, hijo mío, tu corazón. Debemos entregar nuestro corazón al Señor. Debemos darle el corazón y también este cuerpo. Entonces, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No solo el cuerpo, también el corazón debemos ofrecer, ¿verdad? Por eso, cuando llegamos a ser buenos discípulos de Jesucristo, ya sea que sirvamos o hagamos cualquier cosa, simplemente debemos hacer lo que Dios, que habita en nosotros, quiere hacer a través de nosotros. Eso es lo que se llama un administrador. Mi propio cuerpo no me pertenece. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. El cuerpo, incluso el tiempo, mis talentos, cualquier conocimiento, educación, la riqueza y propiedades que haya adquirido, todo lo mío pertenece al Señor. Y yo simplemente administro lo que es del Señor. Soy un manager, un administrador. Soy un manager, una persona que administra. Solo cuando administro eso según la voluntad del dueño, puedo llegar a formar la imagen del Señor. Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Versículos 10 y 11. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. Leamos juntos. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cada uno según el don que ha recibido. Todos tenemos algo en lo que somos buenos. La mano tiene algo en lo que es buena, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace bien la mano? Agarrar. Pero el pie no lo hace tan bien, ¿verdad? Lo que hago bien es mi don. Eso es lo que Dios nos da. ¿Debe la boca comer o sería correcto que el pie intentara comer? Así también, cada miembro del cuerpo tiene algo que hace bien según su forma. Y dentro de la iglesia del Señor, eso es usado. Por eso dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.
En el caso del don, si uno lo sigue desarrollando y trabajando, ese don mejora. En términos del mundo, si alguien juega fútbol y la gente dice, wow, nació para esto, lo hace bien. Entonces, si solo confía en haber nacido con talento y no entrena ni practica, no pasará de cierto nivel, ¿verdad? Pero si sigue entrenando, practicando y esforzándose, llegará a jugar de forma excelente. Incluso dentro de nuestra iglesia, si hay algo que hago bien, por ejemplo, yo limpio muy bien los baños, sigan haciéndolo, entonces lo harán mejor que nadie. Cuando veo a los miembros del coro que alaban, entrenan y practican constantemente. Ciertamente lo hacen mucho mejor que yo, y aunque podrían quedarse en ese nivel, siguen esforzándose. Los dones deben seguirse desarrollando y perfeccionando. Esa persona fue maestra desde hace tiempo, y apenas sube al púlpito, las palabras fluyen con soltura. No es así. Esto también hay que desarrollarlo constantemente. Eso también es un don que el Señor ha dado. No importa cuál sea el trabajo, ya sea cocinar en la cocina, servir en algo, enseñar a los niños de la escuela dominical, hacer visitas a los hermanos o lo que sea. Todo eso es parte de lo que dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Somos manager. Dios es el dueño, Jesús es el Señor, y yo hago lo que Él me ha encomendado. Por eso dice, ministrelo. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Eso significa que debe hablar como si Dios estuviera hablando por medio de él. Es decir, no se trata de señalar, condenar, enseñorearse ni juzgar, sino servir, alabar, consolar y decir palabras así. Y al servir también debe hacerlo como si fuera Dios mismo quien lo hiciera. Así es como se forma la imagen de Cristo dentro de nosotros. La imagen de Cristo dentro de mí es, como se muestra en 1 Corintios capítulo 13, ese amor. Ese amor debe cumplirse en mí y eso es el fruto del Espíritu. El fruto que se produce dentro de mí, ese es el fruto del Espíritu. La recompensa será inmensamente grande según cuánto fruto del Espíritu haya en mí. Y también hay frutos que se manifiestan externamente. Esos son los frutos de justicia. No se trata de ninguna injusticia, sino de justicia. Al caminar por el camino de la justicia, uno recorre un camino santo. Es un camino santo. El camino de la justicia es una vida distinguida del mundo, una vida santa. Ese es el fruto de la justicia. También está el fruto de la luz. El fruto de la luz no es vivir en secreto, oculto en la oscuridad, sino que se manifiesta visiblemente como la luz. Es una vida sin una sola mancha de vergüenza ante nadie. Todos los frutos de una vida así son el fruto de la luz, y todo ello será recompensado. Y también es el fruto que conduce a la vida eterna. Este es el fruto de la predicación. Pero yo no guío a nadie esta vez. Aunque solo hayamos hecho un pequeño servicio durante el retiro, ya formamos parte. Fuimos parte de esa obra. Participamos en la obra de la predicación. Por ejemplo, en una guerra, algunos están al frente disparando contra el enemigo, pero otros desde atrás suministran provisiones. Esa persona también está participando en la guerra, ¿verdad? Es así. De la misma manera, para realizar un retiro de verano, hay cientos de tareas que deben llevarse a cabo y aunque solo hagamos una de ellas, ya estamos participando. Ese es el fruto de la vida eterna. Es un fruto eterno. Los jugadores de fútbol juegan al fútbol. El equipo A ganó, pero solo hubo 2 personas que metieron goles. Entonces, de los 11 restantes, si se resta esos 2, ¿quedan 9? ¿Los 9 no reciben premio? ¿Qué pasa? ¿Cómo es en el podio? Suben igual. Suben igual todos. Fue un esfuerzo conjunto.
Nosotros también llevamos a cabo este retiro de verano con un solo corazón y un mismo sentir, y esas huellas aparecen en nuestra vida. El apóstol Pablo dijo: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. En nuestra vida diaria, el rastro de nuestra vida, eso es tener las marcas en el cuerpo y en nuestra vida por hacer la obra del Señor, la vida de la palabra, la vida de oración, la vida de comunión, luego la vida de predicación, la vida de servicio, en fin, todas esas huellas aparecen en nuestra vida. Tenemos que cumplirlas en nuestro cuerpo. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 24. Leamos juntos el último versículo. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Esto significa que la personalidad de Cristo se forma en nuestro corazón. Pero también hay sufrimientos que Cristo dejó para nosotros. ¿Por qué? Para que participemos de su gloria. No hay gloria sin sufrimiento. Por eso Él dejó sufrimientos para que nosotros los pasemos a fin de llevarnos a la gloria. Cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. El camino de la vida cristiana es un camino estrecho y difícil. Pero en ese camino hay paz en el corazón, hay gozo, y entonces, sea cual sea el camino, podemos seguir adelante sin negarnos. ¿Realmente podemos vivir como Jesús, como Pablo? Si pensamos, si puedo vivir así, entonces lo podremos hacer. Pero si decimos, no, no puedo, entonces no podremos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es verdad? Sí, es verdad. Aún así, si decimos, yo puedo vivir como Jesús, como Pablo, ¿cómo lo logramos? Simplemente entregándonos a Jesús, entregarle nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestro cuerpo, nuestro tiempo, nuestros talentos. Si entregamos lo que tenemos al Señor, entonces viviremos como Pablo, como Jesús. Sí, podemos vivir así. Eso es formar la imagen de Cristo en nosotros. Oremos. Padre Dios, Jesús dijo que para ser un verdadero discípulo suyo, primero debemos amarnos los unos a los otros, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y llegar a formar la imagen de Cristo. Obra en nosotros, guíanos y condúcenos para que siguiendo la palabra del Señor podamos ser buenos discípulos que siguen sus pasos. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.